Transformando el dolor en testimonio. Transformando el dolor en testimonio de fe. ¿Sí o no? Ya hemos venido hablando, nos hemos venido preparando, tenemos un tema que lo hemos venido diciendo, no es muy fácil, pero es posible. ¿En quién? En las manos del Señor. Entonces, cicatrices que hablan nos ha empezado a llevar por un camino, por un sendero en el cual hemos empezado a aprender que las cosas las podemos hacer solo, ¿cierto? Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando las hacemos solos dependemos de limitación. Mientras cuando estamos con nuestro Señor, como lo hemos venido trabajando, se hable toda la esperanza, todo momento, siempre tiene una luz en el fondo cuando estamos caminando con el Señor. Entonces vamos a hacer un breve repaso, Pastor. Tú me puedes poner las diapositivas. El Pastor siempre me presta sus ojos y siempre me presta el apoyo técnico, pues porque para mí Amén. no es fácil y es muy complejo para manejar todo. Todavía apenas estoy aprendiendo, apenas estoy recibiendo retorno, pero lo hago con todo el amor y todo el cariño. Amén, pastor. Ahí Muy bien, estamos. Pastor, ¿me la puedes poner en presentación, por favor? ¿Cómo no? Vamos a hacer un breve repaso porque queremos que siempre se afiancemos. No nos vamos para adelante. Hay mucha gente que de pronto, pues hoy se dispersó un poco la gente, la entendemos, pero ellos van a ver este video luego. Entonces no queremos que se nos pierda. Y los que apenas están ingresando o que apenas están viendo por primera vez, no se nos quede pues tan diluido el concepto que estamos manejando. Pastor, ¿me puedes pasar, por favor? ¿Cómo no? Bueno, ya sabemos que cicatrices que hablan es el tema que estamos desarrollando en este momento, transformando el dolor en una fortaleza espiritual. Ese es nuestro objetivo. Hablábamos, ahí quédate, Pastor, por favor. Recordamos que habíamos trabajado sobre unas reflexiones en las cuales había un niño, Carlitos, ¿cierto? Y hablábamos de que a Carlitos lo cogió un cocodrilo, lo metió al agua, pues, o sea, tuvo una agresión, un ataque de un cocodrilo, si se acuerdan la esta, los padres logran sacarlo, Carlitos logra sobrevivir y a sus 40 años hace una exposición sobre su historia, él decide contar su historia y entre esas, cuando está haciendo su lanzamiento, una de las personas del público se levanta y le hace una pregunta. Le dice que él habla de su libro de cicatrices que habla, pero nunca ha mostrado sus cicatrices, ¿cierto? Entonces, es posible que usted nos muestre sus cicatrices. Esa era la historia con la que estábamos. Y dice la historia que Carlitos se acercó, o sea, dio unos pasos adelante hacia el público y con orgullo se quitó su camisa y empezó a exponer sus cicatrices. Y dijo, esta me la hizo mamá, esta me la hizo mi papá, esta fue con la que me desgonjó el brazo cuando papá jaló y peleó con el cocodrilo. Y empieza a mostrar esas cicatrices que le salvaron la vida. Y ahí es donde viene esta reflexión. ¿Cuáles son las cicatrices que estamos mostrando? Esa es la enseñanza que Carlitos nos daba en esa historia. ¿Cuáles son las cicatrices que tú muestras hoy? ¿Cuáles son las que tú quieres mostrar? ¿O cuáles son las que vienes mostrando? Entonces, decíamos que estas son las cicatrices de las cuales nosotros decimos, hay que tener la mirada puesta en las de Jesús, en las cicatrices que producen vida eterna, esperanza, vida. Las otras cicatrices, de pronto que el público estaba tirando, esperando, era mostrar esas que son de muerte, de dolor, ¿cierto? Entonces, esta reflexión era la que veníamos trabajando para ilustrar el trabajo que queremos hacer con ustedes en este taller de transformación. Cuando Carlitos muestra sus cicatrices, nos quiere enseñar de que hay que mostrar
las cicatrices que realmente nos llevan a la salvación, esas que nos mostró Jesús, sus manos, sus pies y su costado. Esas fueron las que pagaron por ti. Entonces, para las personas que estamos trabajando que hay que dar un viraje a nuestra visión. La visión que nosotros tenemos como llamados hijos de Dios es saber esa cicatriz. Cicatrices de salvación, de esperanza. Esas que fueron perforadas esas manos por tu iniquidad, por todas tus transgresiones, por todo lo de nosotros, fueron pagadas. Y esas son las que hoy nos dan ¿qué? Esperanza. Entonces, a partir de ahí comenzamos a ver un tipo de cicatrices que realmente son interesantes. Porque las cicatrices que el público estaba pidiendo solamente le dan gloria y honra a quien nos maltrata, a quien nos crea heridas, a quien nos da a nosotros el señalamiento de que nosotros nunca podremos ser como el Señor dice que vamos a ser. Entonces, esas cicatrices no nos interesan, nos interesan esas que mostró. Porque cuando Él resucitó nos mostró esas. Nos mostró las de sus manos, las de sus pies y las de su costado. Porque eran ¿qué? Las de salvación. En la resurrección, Señor, fue lúcido, resplandeciente, pero dejó las que realmente tenía que mostrar. Pastor, ¿me pasas por favor a la otra? Entonces venimos hablando sobre este proceso. Entonces demostrar es ahí. Es la hora de hacer un cambio. Hablábamos también en las partes pasadas de que hay que hacer un cambio. Hay que salir de todas esas cosas que nos rodean, que nos hacen pensar como el mundo quiere que nosotros pensemos. Es necesario hoy hacer ese salto, salir de todo ese entorno que a ti te confunde, que te quiere hacer pensar, que te descalifica, donde están muchas veces las cosas, situaciones o personas que te hacen a ti querer mostrar las cicatrices diferentes. Pero nosotros estamos para mostrar cuáles, las de nuestro Señor. Entonces es necesario hacer ese salto, es necesario hacer ese cambio que te lleva siempre a la vida eterna, que te hace recordar quién murió por ti. Entonces, ese cambio es un cambio necesario, es dar un giro, es movernos y cambiar nuestra visión, nuestra percepción de realmente de nuestras cicatrices. Decidir cuáles cicatrices son las que yo quiero mostrar. Pastor, ¿me pasas por favor? Sí. Tratábamos también ese tema, tratábamos el tema acá tocamos este tema con Marcos 11, que es de la higuera, explicamos la higuera, explicamos las características de la higuera. ¿Recuerdan las características? Me imagino que sí o que algunos las anotaron, pero es importante entender para este versículo porque es un relato de la Biblia bastante interesante que muchos hemos predicado y que muchos hemos trabajado, pero era importante saber las características de la higuera. Les voy a recordar las características que trabajamos. Primero, recuerden que la higuera es una planta típica en la cual primero sale el fruto. O sea, primero nace el fruto y luego salen las hojas. Esa es la característica que hace de que cuando el Señor vio muchas hojas, se significa que ya habían fruto, ¿cierto? Pero la segunda característica que trabajamos era la de que es uno de los árboles que da dos frutos diferentes. O sea, tiene dos frutos diferentes en épocas diferentes del año. Una es la breva y la otra es el higo, ¿cierto? Entonces hablábamos de que la parte de la breva es una fruta menos simple, o sea, más simple, mientras que el higo es dulce. Entonces la breva es menos dulce que el higo.
y es el que nace en primavera. Esa era la época en la que relata esta parte de este milagro, donde es la higuera seca. Entonces, esa otra característica, entonces en la primavera era la parte de las brevas y en el segundo parte era la de los higos. Por eso dicen ahí no era tiempo de higos, porque en ese tiempo era tiempo de brevas. Y la tercera era que si la higuera en esta primavera no había tenido frutos o no había dado frutos, ya significaba que la higuera era estéril. Entonces, eso trabajamos y hicimos y cogimos los contextos y las características de la higuera para recordar de que nosotros, independiente de los tiempos en los que estemos, el Señor nos llama a dar frutos y debemos dar frutos. Y hablábamos de los frutos en los tiempos de alegría, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de riqueza, los tiempos de pobreza. En todo tiempo estamos llamados a dar frutos. Entonces tocábamos con este parte de Marcos 11, hablábamos con eso porque queríamos entender de que aún con esta situación de las heridas y las cicatrices había que hacer. Yo trabajé con mi testimonio por el cual estoy pasando ahora, en el cual he visto cómo el Señor me ha usado para dar frutos. Me ha dado, me ha usado, me ha puesto frente a gente para que yo dé frutos, aún en estos momentos difíciles, aún en momentos de dificultad, aún en los momentos donde ya, por ejemplo, para mí estar aquí no es tan fácil como era antes, que manejaba más cosas. Ahora no, pero debo seguir dando frutos. Entonces, ese era el que habíamos pasado con eso. Por favor, pastor, pasamos a la próxima. Vale. Muy bien. Aquí hacíamos un récord de Eris y decíamos, para recordarles a ustedes los aspectos de la vida, los cosas del hombre, y decíamos que habíamos ya elegido o que el paso o el llamado a nosotros como siervos de Dios, como hijos del Señor, de que teníamos que proclamar, hablar, es llevando esa cicatriz, reconociendo estas cicatrices, mostrando cicatrices de esperanza, cicatrices de vida eterna, ¿cierto? Teníamos también en la otra, en la parte que vemos, en la parte superior derecha, que pues no, yo no las veo muy bien, pero sé cuál es. Dice que es el trabajo que nosotros debemos reflejar al mundo, es todo lo que refleje todo lo de adentro, ¿cierto? O sea, que cuando nosotros estemos enfrente del mundo, la sombra que damos sea que vean a nuestro Señor, no que te vean a ti, que como yo en este momento no es que yo esté aquí vanagloriando, sino que vean al Señor lo que Él ha hecho en mí por haber tomado una decisión correcta, porque yo tomé mi decisión de seguirlo, de conocerlo, de dejarme entrenar, de estar lo más cerca posible, de escudriñar su palabra. Y eso es lo que hoy me ha hecho pasar por este desierto con este gozo, con este, digamos, con esa alegría de poder estar a su lado, porque me llamó, fue a susurrarme al oído. Entonces, por eso es importante que, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que la gente ve? Y lo más importante de esto, para nosotros poder trascender, para que el Señor fluya en nosotros, nos preguntemos, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que la gente ve en ti? ¿Cierto? Que quiere o quisiera enamorarse del Señor. El Señor me hizo esa pregunta a mí hace mucho tiempo. ¿Qué haces tú, Carlos? ¿Qué es lo que ve la gente en ti que se quiera enamorar de mí? ¿Qué es lo que haces? Es lo mismo que yo les transfiero a ustedes. ¿Qué es lo que haces tú para que la gente quiera seguir a nuestro Señor? Quiera conocer a ese que te hace ser lo que hoy muestras que es. La otra parte era que teníamos de estar postrados. Ese es el camino. Estar postrados en oración, en alma, en cuerpo, en espíritu, postrados, ahí quebrantados, es donde el Señor habla. Esa es la permanencia,
es permanecer en oración, en esa santidad, en esas rodillas inclinadas, que las rodillas toquen el piso, pero solo para honrarlo, no para que las cicatrices nos destrocen, ¿cierto? Eso lo hemos venido trabajando en diversas cosas que hemos venido llevando y mostrando, ¿no? La otra es la parte de mostrar, ¿cierto? Esa nueva versión, ese nuevo hombre. No dejarnos confundir como nos quieren confundir, de que es que hoy tú eres lo mismo de ayer y nos ven con una, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Tocábamos el tema de que somos una versión mucho más vieja, así nos ven la gente. En la época del cassette, del beta, del DVD, del CD, y hoy es hasta, hablábamos que hasta inteligencia artificial, microchip, donde todo, ya venimos en una etapa diferente, pero hay gente que nos hace y nos quiere ver allá. No, cuando conocemos de nuestro Señor, es el reflejo del que está, de todo lo que sale adentro. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros. A eso es que estamos llamados, ¿cierto? Entonces, ahí trabajábamos algo que era muy importante y poníamos otra reflexión del hombre que estaba buscando las llaves de su casa. Estaba buscando las llaves de su casa en su jardín, antejardín, en la acera, y el vecino pasó y ¿qué hizo? Le quiso ayudar y le dijo, yo te ayudo, que estás buscando las llaves de mi casa. Pero al rato que pasó, ¿qué le dijo el hombre? ¿Por dónde las perdiste? ¿Cómo fue que las perdiste? Y él dijo, no, yo salí al jardín y el ventarrón me cerró la puerta y las llaves están ahí. Y hablábamos de que esta reflexión nos ayuda a nosotros a que muchas veces estamos buscando afuera realmente lo que está dentro. Y debemos mirar y poner nuestra mirada a lo que hay dentro de nosotros, a lo que estamos llamados a buscar adentro. ¿Por qué? Porque es que adentro es donde mora nuestro Señor. Tú lo recibiste, ahí es donde mora. Tienes que ser consciente de que Él está dentro de ti. Pero muchas veces queremos más bien ir a buscar afuera, porque nos da temor entrar ahí. Y ponemos a muchos de nuestros pastores, líderes, amigos, a que busquen con nosotros afuera lo que realmente está en. Entonces, Cristo mora en ti, Cristo está dentro de ti. Ahí es donde debes habitar. No es afuera, es adentro. Ahí es donde hay que tener ese templo limpio, sacudido todos los días. Pastor, ¿me Correcto. pasas, por favor? Muy bien. Entonces, ya en un pequeño resumen, como para poner en contexto y para que recordemos el tema de hoy, que es la tercera parte, el módulo 3, transformando el dolor en testimonios de fe. O sea, ahora es necesario que nosotros empecemos a mostrar nuestras cicatrices como testimonios y no como nos lo querían hacer mostrar, ¿cierto? Porque estamos trabajando es adentro, porque hemos mirado hacia adentro, porque hemos tomado la decisión de mirar las cicatrices de esperanza, porque ya estamos detallando que soy un siervo, una sierva de Dios, que estamos para dar lo que Dios nos está dando, ¿cierto? Entonces, Pastor, tú me puedes leer, por favor, el Salmo 23. No, pues no todo, pues. Salmo 23, 1, Pastor. Pastor, me va a regalar ahí. Solo la Perfecto. primera faz. Yo sé que todos no lo sabemos, o la gran mayoría, pero para el que no sepa, lo vamos a mirar. Salmo 23, verso 1. Solo, sí, el verso 1, Pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahí, nada más. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Es una entrega que nos dan a nosotros, es una declaración que hace David y dice, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Recordemos que David también fue pastor, ¿sí? David fue pastor, él sabe lo que es pastorear, pero él dice, Jehová es mi pastor. Esto lo hemos leído cantidades de veces, yo no sé cuántas, pero realmente si obramos como dice ahí, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
es importante que nos sentemos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, me pasa a mí, de que leemos la palabra y pasamos muy de recorrido y decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y nos pegamos de esa palabra, pero realmente si vivimos esa palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Recuerden que David decía que, o sea, él nos muestra en su historia de cómo él en su hoja de vida ante el rey y todo, mostró, no, yo también sé, y dice que cogió osos, leones y todo, o sea, él cuidaba, y cuando venían por mí, yo la cogí, la tata, y quitaba la oveja de su boca. O sea, ese era David. Él sabía realmente que era un pastor, ¿cierto? Y nosotros somos ovejas. Y nuestro Señor es mi pastor y nada me faltará. En todo momento pensamos de la misma, actuamos de igual forma. Pensemos bien eso. ¿Por qué? Porque yo pienso que es uno de los versículos más conocidos y más consoladores de la Biblia. Porque es la parte pues, del Salmo que fue escrito por el rey David. Este versículo transmite una profunda confianza y seguridad en Dios, describiendo que Jehová, pues, es un pastor, ¿cierto? Y los creyentes como sus ovejas, ¿cierto? Entonces aquí hay una explicación más interesante cuando decimos que David fue uno de los pastores y nos relata que esta metáfora, pues, o sea, como esta metáfora presenta como a Dios como un pastor que guía, que protege y cuida a quién, a sus ovejas, ¿cierto? En el contexto bíblico, un pastor es alguien que tiene que una relación cercana, cuidadosa con sus ovejas, ¿cierto? Ese pastor siempre se asegura de que estemos seguros, que estemos bien alimentados, bien cuidados, ¿cierto? Y David ha sido, pues David habiendo sido un pastor antes pues de ser rey, entendía la responsabilidad, el amor de un pastor hacia sus ovejas. Pero la parte donde dice que nada me faltará es una declaración de absoluta confianza en que Dios proveerá todas las necesidades. Es esa confianza absoluta. ¿Sí me entienden? Ahí es donde empezamos así. No solo se refería a las necesidades físicas, como alimentar, agua, sino también esas necesidades espirituales y emocionales. Porque la frase sugiere plenitud y satisfacción que viene de la provisión de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos es mi pastor, nada me faltará. Es importante también tener conciencia de que cuando yo he leído y he tomado ese versículo de apoyo por una situación, en cualquier momento te la regaló y tú te apropias de ella realmente, ¿sí lo has vivido? ¿Cierto? Porque la historia personal de nosotros, ¿cierto? Tiene dolor. Y ese dolor nosotros podemos convertirlo en testimonios de fe, que inspiren y ayuden siempre a otros. El Salmo, el 23, como estamos hablando aquí, puede aplicarse en esta parte que nosotros tenemos. Inspirar a otros. Inspirar a otros. Hay que tener confianza en la guía divina. Esto no es de leerlo solamente, porque la cicatriz que habla en nuestro corazón necesita tener esa confianza
en esa guía divina. No es verbalizar la soltura. No, ya eso no ya me resbala, ya no. No es así como funciona con el Señor. Él es el que te libera. Él es el que te sana la herida, pero también te hace entender que esa cicatriz es para edificar a otros también. Hoy tienes dolor, hoy tienes la lucha, pero estás llamado a liberar a otros, como habíamos hablado antes. Entonces, cuando atravesamos tiempos difíciles, podemos encontrar consuelo y también direccionamiento en que Jehová es quien, nuestro pastor. Pero hay que sentirlo, pero no solo porque yo quiero hacer, ay, sí, no es de la emoción, es del reconocimiento que Él está dentro de ti. Que cuando tú pasas la adversidad, cuando tú estás pasando por el desierto, seas consciente de que Él va contigo dentro de ti, que Él es el que te guía, el que te habla, ¿cierto? Porque Él es el que guía nuestros pasos, incluso en esos momentos más oscuros por los que tú puedes estar pasando. Perdón que estoy tomando tanto, estado como muy agripadito. Entonces, no solamente estas cicatrices se manejan solamente emocional, no, estamos hablando de lo espiritual. Tenemos que también tener una parte clara. Debemos ser el testimonio, ¿cierto? Al compartir nuestro testimonio, podemos resaltar cómo la guía de Dios nos ayuda a encontrar el camino a través del dolor. Solo con Dios, solo con Él, podemos encontrar esa respuesta, demostrando a otros que no están solos en sus luchas, que hay un Dios que te guía, Dios que es la luz de tus ojos. Ayer yo compartí ante 76 personas, 76 gerentes, y lo comparto para darle la gloria al Señor. 76 gerentes. Y el Señor me ponía a hablar para que ellos entendieran que no eran sus fuerzas que se levantan las empresas, que no es en sus fuerzas, no, es por Él. Y yo les decía, y como le digo a ustedes y se los he dicho, mi vida cambió de sentido, mas no de dirección. Mi vida cambió de sentido, pero no de dirección. Yo tengo un propósito que tengo que dejarme guiar, porque el Señor me lo dio. El Señor tiene un propósito para mí. Él me puso en este desierto, pero va conmigo. Y hay un final. ¿Cuál es? No sé, y lo he compartido con ustedes. Pero lo que sí sé es que hoy lo estoy disfruto de ellos. Entonces, al compartir nuestros testimonios podemos resaltar cómo la guía de Dios es la que nos ayuda a encontrar el camino a través del dolor, a demostrarle a otros que no están solos. Eso es base fundamental. El Señor nos usa. Tenemos provisión, tenemos satisfacción en medio de la adversidad. Nosotros podemos sentir y experimentar la provisión de Dios en esas formas inesperadas, porque Él es el que suple tus necesidades, tanto emocionales como espirituales, brindándonos que esa paz y esa esperanza. Lo que yo le decía a ustedes, ahora entiendo lo que es paz y gozo en medio de la tormenta. Ahora que estaba en el dolor, ahora que estaba metido en el desierto, ahora que siento mi cuerpo difícil, ahora es que yo siento que hay un Dios que me sustenta, que me da fuerzas como el búfalo. Ahora es que lo siento. Entonces, las cicatrices deben ser un testimonio, porque al contarlas, tenemos que ilustrar cómo Dios nos proveyó en nuestros momentos de necesidad, en esos momentos de debilidad,
e incluso en tiempos de escasez o dolor. Y nada nos falta, nada. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Él es suficiente. Entonces, darle la posibilidad a tu vida de que entienda quién está morando en ti es el mejor regalo que te puedes dar. Porque estarás viviendo realmente en una verdad. Porque no eres tú. Nunca vas a ser tú. Por eso es necesario que la fortaleza y la protección como oveja bajo el cuidado de un pastor. Un pastor, tú te debes dar esa fortaleza. Un pastor debe dar esa protección. Porque estamos protegidos y fortalecidos por Dios. Tú debes sentir eso. Cuando tú sientas eso, ahí sí puedes decir, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Porque te sientes fortalecido y protegido. Su presencia, ¿qué hace? Nos da esa seguridad y paz. Nos permite que enfrentarnos a los desafíos con valentía. Lo hizo David. David fue menospreciado 4 o 5 veces desde su familia, desde sus padres, y empezamos hasta el rey y después hasta el grande, el gigante, el miedo mayor. Pero ¿quién fue el que le dio esa paz? ¿Quién fue el que le dio esa seguridad? Esa presencia de Dios fue el que lo hizo, que sacara esa valentía, no él, porque era un muchacho, pero era un hombre que caminaba en la palabra, que conocía del Señor, tenía su mente. Entonces, al compartir todos estos testimonios, podemos enfatizar cómo la protección y fortaleza de Dios nos permite superar esas situaciones difíciles, esas cicatrices que hablan día a día, porque estamos inspirados a confiar en qué, en el cuidado de un verdadero pastor. Entonces, ahí es la clave, ser testimonios. Tenemos que compartir, tenemos que hacer el proceso. Yo hoy vivo un proceso y vivo en un proceso. Antes de venir acá venía ya de donde el neurólogo. Unos cambios en muchas cosas de mi vida. Ya no hay otras cosas para la ciencia. Pero el médico también sabe que yo tengo un Dios a quien creo, porque ha visto en este momento, en este desierto, cómo la sonrisa de Dios se refleja en mi vida. Porque Él la ve. Porque cambié de visión, pero no de dirección. Porque las cicatrices son para mostrar que tienes un Dios que te cuida y que hoy estás a ver porque Él está contigo. Entonces, ahí está. Tenemos que transformar ese dolor. Tenemos que aprender a trabajar ese dolor. Tenemos que aprender a dejarnos llenar de su presencia. Que el dolor y las cicatrices que llevamos puedan ser transformados en testimonios de fidelidad y el amor de Dios. Tenemos que dejarnos llevar. Tienes que dejar ser transformado para que puedas ser testimonio de esa fidelidad y ese amor de Dios. Porque Él usa esas experiencias que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, para moldearnos y fortalecer nuestra fe. Así es que obra el Señor. Así es que obra. En esos desiertos es donde se oye realmente la voz de Dios. Pero aquellos que lo reconocemos como nuestro pastor. Porque al contar estas historias, que es la invitación del día de hoy, todos podemos mostrar todo ese dolor que ya fue transformado por una fuente de esperanza y fortaleza que es nuestro Señor. Y le podemos demostrar al mundo que esas cicatrices pueden hablar, pero solo hablar del poder
del Redentor de Dios, porque Él muestra sus heridas, Él muestra sus cicatrices, para que recordemos cómo fue que nos fue entregada nuestra vida eterna, nuestra salvación. ¿Quién fue el que pagó? Ahí es donde estamos. Por eso el Salmo me encanta a mí porque nos recuerda que con Jehová, siendo nuestro pastor, tenemos todo lo que necesitamos. No hay nada más. No hay nada más. Yo no he necesitado nada más. Amo a mi esposa, amo a mi madre, amo a mis hermanos, amo lo que hago. Pero hoy puedo decir que no los amo como amo a mi Señor. Porque Él fue el que me ha hecho testimonio de fe en estos momentos. Porque he podido inspirar a otros a ver sus propias cicatrices y dolores como oportunidades para experimentar esa provisión, esa protección y transformación que solo Dios puede ofrecer. Por eso me aseguro, independientemente de mis cicatrices, que Dios está conmigo. Y yo sé que con ustedes. Y está para guiarlos. Y los está proveyendo. Y hoy en este momento puede que, pero Él está ahí. Porque Él es su pastor. Él está a tu cuidado. Y esa es la verdad poderosa que libera y ayuda a compartir con todas las personas que nos rodean. Entonces, hay una historia que a mí me gusta cantidades y es del dueño de la comarca. De pronto lo he compartido con ustedes, con alguno. Es un señor que siempre que va a haber la siembra, llama a todos los alrededor de su comarca, todos los de todo su alrededor, todos, con sus familias, les hace fiesta, comida, danza, baile, todo. Y después de que termina, le dice a todos, vayan a mis hangares y tomen toda la semilla que quieran para sembrar. Y les da la mejor, la de mejor calidad. Y eso pasa cada vez que va a haber la siembra. Cada vez que van a sembrar, este señor coge a toda gente y le da lo mismo y les entrega las mejores semillas y en las cantidades se las regala. Un día le preguntaron, ¿por qué hacía eso? ¿Cuál era la razón para él invitar a toda, pues que invite a tanta gente con sus familias a comer, a disfrutar de un gran día y después los invita a que vayan a los hangares y saquen toda la semilla que necesiten para sembrar, pero siempre les da la mejor? A lo que este hombre les contestó y les dijo, claro, porque cuando usted siembra cosas buenas, va a venir el viento y las aves y me va a traer lo que ustedes siembran. Si ustedes siembran cosas de baja calidad, si ustedes siembran cosas mal, va a venir la cizaña a mí, los aves y el viento me la va a traer a mí. Entonces es muy importante saber y entender qué siembras tú en los demás, qué siembras tú en los que te rodean. Que todo lo que te llega, toda esa semilla que viene de afuera hacia ti, estás completamente seguro de que es buena semilla. Has sembrado lo mejor en los que te rodean, en tu familia, en tus hermanos, en tu esposa, en tus hijos, en tu iglesia, que para que cuando venga el viento a ti o que venga la situación, siempre te traigan buenas cosas. Entonces esa enseñanza me ha dado a mí para entender de que es necesario para poder también tener un conocimiento, una vida clara de que el Señor es mi pastor. También tengo que tener claro que lo que yo siembro a mi alrededor
es también digno de mi pastor. Yo debo vivir como oveja de mi pastor, que es el que me cuida. Debo dar lo mejor. Las cicatrices de Jesús, hay que entenderlas que en el cristianismo son símbolos profundos de sacrificio, redención y amor eterno. Nosotros debemos reconocer estas cicatrices como el resultado de su crucifixión, perdón. No solo mostrar el sufrimiento que Jesús soportó por nosotros, sino también la victoria sobre el pecado y la muerte. Nosotros también tenemos que hacer sacrificio, así como lo hizo Él. Pero para poder escuchar bien esas cicatrices que hablan, también hay que hacer sacrificio para que esas heridas, recuerden, sanen. Y Él las sana. Pero es necesario pagar el precio. Pagar el precio para que me lleguen, ¿qué? Cosas buenas. En el contexto que nosotros hablamos de cicatrices que hablan, y que la idea es transformar ese dolor en una fortaleza espiritual. Ese es el regalo que el Señor ha puesto en mí. ¿Cierto? Esa es. Estas cicatrices son esa fuente de inspiración. Es un modelo a seguir. ¿Para qué? Para transformar mi vida y la del otro, pero a quitar el dolor en testimonio de fe. Eso es lo que estamos llamados. Son símbolos de amor y sacrificio. Nosotros tenemos que dar símbolo de amor y sacrificio, porque Él dice que somos y que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener los símbolos de amor y sacrificio. Somos llamados a ser como Él. Las cicatrices en sus manos, en sus pies, en el costado, son su evidencia de amor supremo que Él tiene por nosotros. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Qué tienes por Él, por tu pastor? ¿Cuáles son las que tú presentas delante de Él? ¿Cierto? Porque acuerden que en Juan, no recuerdo, creo que en Juan 20, él invitó a Tomás a ¿qué? A tocar sus cicatrices, ¿cierto? Para creer en su resurrección. Esas cicatrices son el testimonio de su sacrificio para redimirme. Nuestras cicatrices, sean emocionales o físicas, pueden también ser ese testimonio de amor y sacrificio. Pero también hay que pagar, hay que sembrar lo mejor en todos los que nos rodean. Y una de las mejores formas es empezar a crear nuestra historia, empezar a contarla, mostrar cómo, al igual que Jesús, hemos soportado el dolor y hemos salido ¿qué? Fortalecidos, no destruidos, como nos lo quería hacer saber esas otras cicatrices. Te acordarás de mí toda la vida. Jamás se te olvidará. Y nos marca y nos quieren ¿qué? Hacer ver diferente. Nosotros no somos de él. Las cicatrices de Jesús fueron victoria sobre el pecado y la muerte. Porque las cicatrices de Jesús no solo simbolizan ese sufrimiento, simbolizan su victoria sobre la muerte. Por eso sus llagas fueron las que nos curaban. Y dice, por sus llagas fuimos curados. Lo vimos en Isaías en la vez pasada, ¿cierto? Su resurrección es la prueba de que el dolor y la muerte no tienen la última palabra. La tiene Dios. La tiene Él.
solo Él. Pero yo estoy llamado a sembrar lo mejor a mi alrededor. No sé en qué punto estés, pero hay que hacerlo. Esta es la invitación. Que esa historia, esa cicatriz, esa herida que ya sanó, hoy pueda ser la historia, como yo les he contado mi historia. Y le puedo contar muchas historias, las cuales he pasado con cicatrices difíciles, pero yo sé que todos tenemos. No se trata de mí. Aquí se trata es de glorificar las cicatrices de nuestro Señor, que hay esperanza, que hay un tiempo para todo. Tú estás siendo pulido, tú estás siendo entrenado, pero hay que hablar. Y hoy el pastor hablaba de que terminamos. Dentro de poco, el próximo, terminaríamos. Esa parte importante de las cicatrices que habla. Pero hay más cosas por trabajar. Hay que profundizar más ahí. Y eso es lo que tenemos. Necesitamos nuestros pastores, nuestros amigos, pero también necesitamos saber con quién me rodea, quiénes son los que me rodean. Yo tengo que determinar si vienen con un buen trigo, con una buena semilla, o no vienen de una buena semilla. También hay que entender eso, porque tú debes determinar el entorno que te rodea. Cuando compartes tu historia, muestras la superación que tú puedes demostrarles que la fe te puede llevar. Yo sé que hemos vencido nuestros propios desafíos. Yo sé, porque si hoy estás aquí es porque has vencido, aún aunque hayan situaciones que todavía no comprendan. Pero nuestras cicatrices pueden ser señales de nuestra victoria personal. Y cada vez que vean nuestras cicatrices, siempre verán que es una victoria personal. ¿Por qué? Porque estamos inspirados en qué? En buscar la fortaleza en Cristo, en nuestro Señor. Ahí es donde está. Las cicatrices de Jesús nos muestran redención y esperanza. Las cicatrices de Jesús son testimonio de redención. Jesús es, como dice en Apocalipsis, es descrito como un cordero que fue inmolado, ¿cierto? Que está vivo y glorificado. Estas cicatrices nos aseguran que tenemos esperanza y sobre todo vida eterna a través de Él. Entonces, al compartir nuestras historias, podemos mostrar cómo nuestras experiencias dolorosas nos han llevado a una redención personal. Solo podemos demostrar claramente, porque podemos ser faros de esperanza para aquellos que están sufriendo, demostrándoles que hay luz final del túnel. Siempre con Jesús hay luz al final del túnel. Porque los que han vivido en esas cicatrices sin Dios se dan cuenta que no hay una luz. Hay que empezar. Hay que empezar si no lo has empezado. A sembrar lo mejor en los demás. ¿Qué es lo que tienes que dar a los otros? Porque las cicatrices de luz son ¿qué? Fuente de sanidad. Es una fuente de sanidad. Las cicatrices de Jesús tienen un poder sanador. Su sufrimiento, su muerte, ¿qué hacen? Proporciona esa sanidad espiritual y a menudo hasta físicas para quienes creen en qué. ¿En qué? En Él. Esos son los únicos. Somos los únicos que podemos, y nosotros somos los privilegiados, que creemos en Él, ¿cierto? Pedro, en primera de Pedro también hablaban de que por sus heridas que fuimos sanados. Cuando hablamos de nuestras cicatrices, podemos enfatizar cómo Dios ha utilizado nuestro dolor para sanar y restaurar. Esto puede alentar. Siempre que vemos que nosotros somos esa fortaleza, alentamos a otros
para que puedan recibir esa misma santidad, esa sanidad en Cristo, y que puedan confiar en su poder restaurador. Jesús siempre ha sido o nos ha llamado o nos ha motivado para compartir nuestra fe. Siempre nos invita, con todas nuestras cosas en la palabra, nos invita a que mostremos nuestra fe, nos miren, ¿cierto? Jesús mostró sus cicatrices a sus discípulos después de la que de la resurrección, no solo para que creyeran, sino también para que fueran testigos de su resurrección, que prediquen el evangelio. Mire la transferencia de la mente de Cristo, no solo para que creyeran, sino también para que fueran testigos de su resurrección. Hablen de lo que vieron, de lo que vivieron y digan lo que sienten, lo que vivieron, lo que aprendieron. Vayan. Hoy yo soy uno que digo, Él me preparó. Yo no quise estar aquí. Yo no quería perder mis hojas. Pero cuando lo conocí, Él me preparó. Hoy estoy, ¿qué? Estoy haciendo el examen. Hoy me está aprobando. Y hace pocos días, 3 días, también me probó con mi madre. La puso en el filo. Escuchaba yo esa palabra, me acordaba de Jairo, lo habíamos expuesto la vez pasada, aunque no lo tocamos directo, pero era el de la hemorroísa. Recuerden que tocamos esa parte. Y yo recordaba a Jairo y yo le preguntaba al Señor, porque Él nos pone, porque esto es una resiliencia. Eso no es solamente aprender, no es solamente entender, esto es de entrenarlo todos los días sembrar lo mejor en todo lo que nos rodea, en todo, en todo. Al compartir siempre nuestras cicatrices y como Dios ha trabajado en ti, en tu vida, motivas a otro a hacer lo mismo. Por eso es importante que tú leas la palabra, que la escudriñes, no que pases como cualquier lector de cualquier historia. No, nuestras historias pueden ser herramientas poderosas para evangelizar y traer a otros la fe en Cristo. Mientras más preparados, mientras más entrenemos todos los días la forma en que Cristo nos ha enseñado. Hay que reflexionar, hay que compartir. Tenemos que compartir. Haz que siempre reflexionen sobre la vida de cada uno con respecto a cómo está con Cristo, a cuánto está, como el Uber. Te pregunta, ¿dónde estás? Tú pones aquí. ¿Hacia dónde vas? Y le pones allá. Y de acuerdo a la distancia que estés, te vale la carrera, te vale el servicio. ¿A cuánto estás tú de Jesús? A la distancia que estés, ese es el pago que debes hacer. Pero recuerda que las cicatrices de Jesús simbolizan amor, victoria, redención, sanación, pero también es testimonio. Piensa en tus cicatrices, pero míralas como puedes a través del lente de la fe y del poder transformador de Dios. No en los tuyos, no en los tuyos, no en los tuyos. Así es de que siempre pensemos que las cicatrices de Jesús es lo más hermoso. Es el recuerdo de sacrificio y amor eterno. Comprender y meditar en estas cicatrices, que son las que realmente debemos mostrar. Podemos aprender a ver nuestras propias cicatrices con los ojos de Dios, como testimonio de fe, como testimonio de fortaleza.
de compartir nuestras historias, créanme, que van a transformar el dolor en poderosos testimonios, que no solamente sanan y liberan, sino que también inspiran, alientan a otros, les inyectamos esperanza de esa salvación en Cristo. Pastor, ¿me pasas por favor a la otra? Bueno, Pastor, orar, este tema que hasta hoy tenemos, transformando el dolor en testimonio de fe, es la parte, pues queríamos juntarla con la otra, pero consideré que no era bueno. Entonces, para el próximo miércoles estaremos nuevamente con el próximo del módulo 4 y estaremos cerrando este taller. Y bueno, Pastor, tú quieres, y hablamos de que queríamos, pues si la gente quería hablar, Amén, amén, y amén, antes de orar, pues, y que... amén. Sí. Bueno, Pues, si alguien quiere dar un ponte tú testimonio, ahí, Pastor, en cámara. ya estamos ahí. Ah, yo estoy viendo la presentación, creo. Sí, ya la voy a quitar. Bendito sea el Señor. Ya ahora sí, estamos ahí. Gloria al Señor. Entonces,